¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Lean con Amigos. Y aquí está, café. Ya estamos listos para regresar a la literatura después de el programa de la semana pasada donde nos divertimos bastante, fuimos censurados por ese corporativo de la Fox que también lo habían predicho los Simpsons con su satélite. Y bueno, regresamos a la literatura en esta ocasión para hablar de una de las obras filosóficas más importantes, un imprescindible, ¿no? Que es la Apología de Sócrates. Así que pues vénganse, manden sus preguntas, comentarios, se va a poner muy, muy bueno este programa. Y antes de comenzar, pues me gustaría compartir con ustedes algunos avisos. El primero de ellos es que tenemos una promoción con el texto de Traduttore Traditore. Aquí lo tengo a la mano. Aquí está. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. Aquí está, amigos. Este texto, por el momento, lo estamos teniendo con un 40% de descuento. Así es, 40% de descuento para que se lo lleven y sea el regalo del 14 de febrero. Algo raro, ¿no? Pero ahí está el texto, Traduttore, nociones de traducción bíblica, con un 40% de descuento. Va a tener esta oferta durante la semana, así que pónganse en contacto conmigo porque hay ejemplares limitados, así que todo es por medio de la página aquí en este espacio, así que escríbanme si están interesados en el libro. También otro aviso rápidamente que tengo por aquí es que vamos a estar el día jueves con el programa de Vámonos al Texto. Igual en el mismo horario, vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Juan y seguimos con los versículos 8 al 13, así que acompáñanos con tu Biblia y tu cuaderno de apuntes, porque ahí le entramos directo al texto. Hay muchas voces, hay muchos sonidos, hay muchas ideas ahí circulando, pero nos vamos a dedicar a qué es lo que dice el texto, así que no te lo pierdas. Y a lo largo del programa, pues recuerden enviar sus preguntas aquí en Lean con Amigos y Café. Así que ya estamos listos aquí. Quiero mandar un saludo a Ángel Barrón, que está con nosotros, Alfonso y Luis también. Así que Ángel, bienvenido. Hola Shell, muy buenas noches. Pues nuevamente te agradezco por la invitación. Un placer estar nuevamente aquí con Luis, con Alfonso y contigo. Y bueno, va a estar muy interesante ya que es una obra asombrosa, ¿no? Desde el punto de vista literario, pero sobre todo desde el punto de vista filosófico. Así que va a estar interesante la charla de hoy y pues un gusto estar con ustedes. Muy bien, Ángel. Alfonso, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Chel, muy buenas noches. Estamos muy bien, gracias a Dios. Creo que va a ser una lectura de bastante edificación. Lo comentábamos de rápido antes de comenzar el programa. ¿Cómo es que podemos encontrar en la Apología de Sócrates también una figura de un maestro y de un muy buen maestro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta a Sócrates, la búsqueda de la verdad y también el amor por ella, que creo que es algo bien importante que vamos a estar viendo hoy. Él podía bien hacer una defensa, o como él dice, podía hasta llorar, ¿no? Y buscar ablandar los corazones de las personas, pero pues en realidad era algo que él no buscaba. Algo que a mí me encanta de la visión de la Apología de Sócrates es parte de la visión que él tiene sobre la muerte. Creo que es algo que también vamos a estar viendo, pero entonces yo me estoy adelantando, me espero y espero que disfrutemos juntos. Lean con Amigos
Y café. Ahí está el cafecito. También por aquí está ya nuestros amigos que nos acompañan allá en casita. Ya está Rose, que nos manda ahí saludos. Ya está lista también. Esperamos que puedas tener ahí tu café en medio de tus labores, a lo mejor en el hospital, aunque sea un café de Oxxo, pero también cuenta. Entonces, bienvenidos amigos, y claro que sí, nos acompaña también aquí mi buen amigo Luis. Buenas noches, Luis, bienvenido. Hola, Shell, te agradezco por la invitación y sobre todo porque vamos a analizar una obra que creo que tiene mucho que rescatar y sobre todo este autor tiene una influencia muy notable en el Nuevo Testamento, al menos en la construcción retórica. Y pues espero que sea una discusión igual de provechosa que las demás. Así es, amigos. Recuerden que a lo largo del programa, pues queremos interactuar con ustedes, así que envíenos sus preguntas, sus comentarios. Aquí les vamos a dar lectura y, bueno, compartir las ideas que este texto suscite. Como ustedes ya vieron, tenemos aquí un excelente equipo que va a estar comentándolo desde diferentes ángulos y siempre sus participaciones también son enriquecedoras. Así que envíenos sus comentarios, preguntas, dudas, cualquier cuestión que quieran compartir con nosotros y le vamos a dar seguimiento. Sin más, pues, Luis, cuéntanos tú por qué elegiste esta lectura y si quieres darnos una breve introducción a el texto que vamos a estar analizando. Gracias, Shell. Bueno, en primer lugar, la apología de Sócrates sintetiza, creo que el juicio o uno de los juicios más injustos que ha pasado la historia en Occidente. Creo que cuando se habla de injusticias perpetradas por la gente, la sociedad, hacia los intelectuales, el juicio de Sócrates, el de Giordano Bruno, el de Miguel Servet son los primeros que se vienen a la cabeza. Creo que con este diálogo de Platón, porque recordemos que Sócrates no escribió absolutamente nada, al igual que Jesús, entonces todo lo que sabemos de Sócrates es por la pluma de su discípulo Platón, que por cierto es mencionado en el diálogo 2 veces. Con Platón tenemos una base, por así decirlo, epistemológica para poder entender lo que más adelante la teología patrística retomará para poder profundizar el misterio de Cristo, de la Iglesia y sobre todo de los sacramentos. Algo bien interesante con Platón es que en este diálogo, que es muy corto, pues el juicio contra Sócrates es bien tajante, es muy directo. De hecho, bueno, yo tengo aquí la traducción de Porrúa. Son 3 los que acusan a Sócrates. En primer lugar, Melito es uno que representa a los poetas, Anito, que representa a los políticos y artistas, y por último, Licón, que representa a los oradores. Una de las premisas más emblemáticas en la acusación, que la vamos a ver con mucha calma, es que Sócrates pervierta la juventud ateniense y que como filósofo tenía una necesidad insana de penetrar con el pensamiento las cosas de los cielos y las cosas de la tierra. Y creo que antes de meternos con la apología es necesario tener en cuenta lo que sería toda la teología griega que está de fondo. Previamente a Platón había un poeta que se llamaba Hesíodo, y creo que tiene un libro muy emblemático que es la famosísima Teogonía, donde presenta cómo los dioses nacieron o fueron engendrados y cómo, pues, por así decirlo, administran el mundo. Y no solo la Teogonía, sino también tenemos los 2 poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea, que son poemas que son emblemáticos. De hecho, eran, como se sabe hasta la fecha, eran recitados en tabernas y eran una especie similar a la Biblia. Es decir, la gente, por ejemplo, cuando leía la Odisea,
la leía y la meditaba, pues para sacar elementos prácticos de la vida, para poder compararse con este famoso héroe Odiseo, que es Ulises en la Ilíada, y por supuesto para poder mirar el concepto de héroe que Homero está construyendo en su poema. ¿Cuál es el concepto de héroe, por ejemplo, que él construye en la Odisea? Es el concepto de un héroe que vence a los dioses, que desafía a los dioses, que impone su voluntad y que desde la isla de Calipso, donde está prisionero, le toma 10 años regresar a Ítaca con su esposa Penélope, que ya estaba siendo cortejada por otros pretendientes, pero a pesar de que Poseidón estaba molesto con Odiseo porque dejó ciego a su hijo Polifemo, que era un cíclope, a pesar de que le pone un montón de trabas, él desafía la voluntad de los dioses y regresa a Ítaca. Entonces, ese concepto de héroe, al menos en Occidente, es el que va a permear mucho de lo que será el concepto de la literatura, al menos en Occidente. Pero con Sócrates tenemos un concepto de héroe totalmente diferente. Es un concepto de un héroe que muere por la verdad, que muere por la filosofía, el mártir de la filosofía, pues en Occidente. No ha habido otro similar. Creo que sería Giordano Bruno, básicamente el que también sigue esta línea de pensamiento, sobre todo en el juicio. Y por supuesto Miguel Servet, que dicho sea de paso, Calvino lo mata, lo quema en Suiza. O sea que también los protestantes no tienen ahí una perita en dulce. Pero solamente quiero mencionar que ¿cuál es la acusación? Primero, la primera acusación es: Sócrates es un impío. Por una curiosidad criminal quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra. Convierte en buena una causa mala y enseña a los demás sus doctrinas. Primera acusación. Evidentemente, también lo acusan de ser un sofista. ¿Qué es un sofista? Era esos filósofos que cobraban por enseñar. En cambio, Sócrates pues era un mendigo. O sea, él no trabajaba, solamente se pasaba platicando con la gente en el Ágora, en lo que es el Parque Central o la Plaza Central de Atenas, y todo el mundo pasaba y le hacía preguntas o simplemente se dedicaba a escuchar cuáles eran sus preguntas o su disertación sobre algún tema, que de hecho, como tal, una disertación o si lo ponemos en lenguaje cristiano, una predicación no era. El método socrático de hacer filosofía es un método de hacer preguntas. ¿Para qué? Para que el interlocutor, por medio de responder dichas preguntas, llegara a una conclusión prevista por Sócrates. Por ejemplo, si pasaba un juez, le empezaba a preguntar sobre cuál es el concepto de la justicia. Entonces, ¿cuál es la finalidad del método socrático? Que la gente pudiera entender a través de esas respuestas a las preguntas de Sócrates que ya lo sabía todo. Y ahí viene una de las doctrinas más emblemáticas y al mismo tiempo misteriosas del pensamiento platónico, que es que el alma está cautiva en el cuerpo. De hecho, ese concepto tampoco es muy lejano al cristianismo y a las famosas religiones de misterio en Grecia. De hecho, el cristianismo retoma mucho de ahí, porque el cristianismo, a diferencia de Platón, él dice que Dios crea el alma. En cambio, para Platón el alma ya es preexistente. Y al estar en contacto con las ideas, por alguna razón cae a la tierra, quedan encerradas en el cuerpo y olvida todo lo que ya sabía. Entonces, el método socrático es hacerle recordar a la persona o el alma que todo lo que ya sabía cuando estaba en el mundo de las ideas. Por eso es un preguntar constante. De hecho, también el diálogo puede ser abordado desde la disertación, por ejemplo, en el marco jurídico de los juicios orales. La segunda acusación con Sócrates es que él, aquí está. Bueno, aquí se los leo literalmente. Todos aquellos que me convencen con su ignorancia y la toman conmigo, me hacen cargos triviales que comúnmente se lo dirigen a los filósofos, que es que indaga lo que pasa en los cielos, como lo leí hace rato, y en las entrañas de la tierra, y que como consecuencia no creen los dioses. Entonces, la defensa de Sócrates va a ir en tres aspectos. En primero,
Él empieza mencionando que va con el oráculo, bueno, un conocido va con el oráculo de Delfos, es un tal Ebeno. De hecho, la traducción de la traducción de Porrúa lo pone como Dios de Delfos, porque el oráculo, que era una pitonisa, una profetisa, ¿cómo decirlo? Una visionaria, era muy respetada, de hecho, era considerada divina. El oráculo de Delfos le pregunta, oye, ¿hay acaso un hombre más sabio que Sócrates en el planeta Tierra? Y el oráculo le dice, no hay nadie. Por cierto, no dijo Salomón, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que dice, Querefón tuvo el atrevimiento, Leo, de preguntar si hay alguien más inteligente o más sabio que Sócrates. Pero entonces Sócrates interpreta la respuesta del oráculo de Delfos. ¿Qué quiere decir el oráculo? ¿Qué sentido ocultan esas palabras de que no hay nadie más sabio que Sócrates? Entonces él lo entiende, que lo que quiere decir es que nadie debe considerarse sabio, sino que debe considerarse como alguien que no sabe nada y que está en un proceso de aprendizaje como Sócrates. Entonces Sócrates interpreta eso que dijo el oráculo a través de esas palabras. Como consecuencia, él va a hablar con los sabios de su época, pues porque decía, es que no puede ser que yo sea el hombre más sabio. Entonces, si encuentro a alguien más sabio, quiero que me demuestre mi ignorancia. Entonces fue a una casa, cito textualmente, fui a casa de uno de nuestros conciudadanos que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Y de hecho, este primer hombre era un político. Y hablando con él, le demuestra que este político, este sabio, no sabe absolutamente nada. Y se va decepcionado. Obviamente, esta persona queda muy sentida porque le demuestra su ignorancia y se gana un enemigo. Y luego dice, de ahí me fui a la casa de otro que se tenía por más sabio. Y también se da cuenta que es alguien que no sabe nada. Y cito textual, todos aquellos que pasaban por ser los más sabios me parecieron no serlo. Al paso que todos aquellos que no gozaban de esta opinión los encontré en mucha mejor disposición para hacerlo. Es decir, la disposición para la sabiduría nace de lo que se conocerá más adelante como la docta ignorancia. Es decir, yo no presupongo que lo sé todo, pero estoy en un procedimiento de aprender, de conceptualizar, de entender lo que me rodea, que ese es el método socrático. Entonces, y por último, se va con los poetas, y ahí se pueden ver que ahí tienen los tres acusadores que difaman a Sócrates. Fue porque él demostró que sus personas o las personas que este grupo admiraba, pues son ignorantes. ¿Quién desenmascara a esos ignorantes? Sócrates. Dice textualmente, después de esto, grandes hombres de Estado, fui con los poetas. Y también, esa cita me encanta, conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender en nada lo que dicen. Y ojo con esto, porque Sócrates critica el éxtasis, es decir, critica el éxtasis en el que caían, o el trance en el que caían los profetas o los poetas, y dicen, ok, ese trance pues está muy bien, pero lo que escribes en el trance no tiene sentido, no sabes lo que escribes, no entiendes lo que escribes. Y creo que es algo bien interesante porque el trance en la iglesia, siglos después, fue cuando Pablo dice, oye, ¿qué pasa? En 1 Corintios, todos están hablando lenguas y todo inconverso. Dice, ¿qué carajo está pasando aquí? El trance no es una muestra de sabiduría, sino la ausencia de la misma. Y por último, va con los artistas. Entonces, y con los artistas, entiéndase, pintores, escultores y también retóricos. Entonces, con los artistas cae en la misma situación. Entonces, gente que no sabía. Y algo que me queda con todo esto, cito textualmente, si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, lo que dije ahorita, y como si dijese al ser humano, el más sabio de entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates,
que su sabiduría no es nada. ¿Por qué? Porque para Sócrates no podía, al menos él no podía considerarse sabio porque estaba en un proceso de aprendizaje. Entonces, y de ahí lo acusan de que corrompe a los jóvenes y él demuestra, preguntándole en este caso a Melito, que es el que lo acusa, que por qué le dice que es ateo. Y hay aquí algo bien interesante. Él apela a la conciencia, que al menos en la traducción de Porrúa lo traducen como demonio. De hecho, en griego la palabra daimonion, que en el Nuevo Testamento se traduce como demonio, de hecho esta traducción es totalmente un neologismo, porque en la literatura clásica daimonion se traduce literalmente como conciencia, o como esa, llamémoslo así, como esa vocecita que tenemos acá que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, él apela a su daimonion, a su conciencia, para poder cuestionar a Melito y sobre todo demuestra la contradicción que hay en su acusación. Por eso les mencionaba que el apología de Sócrates puede ser también abordado argumentativamente como base actual, por ejemplo, en cualquier juicio oral. Entonces, él le demuestra que sí cree en los dioses, pero a pesar de eso, ya casi al final dice, pero obedeceré a Dios antes que a vosotros, y mientras yo viva, ojo con esto, es hermoso, la verdad, mientras yo viva, no cesaré de filosofar. Y si comparamos, por ejemplo, este pequeño pasaje, sobre todo es un pasaje que Sócrates dice, güey, yo voy a seguir filosofando. Cuando Pedro y Juan están ante el consejo, en Hechos capítulo 4, versículo 19, dice Pedro, juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que obedezcamos a ustedes antes que a Él. Mientras tanto, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Con esto no quiero decir que Lucas haya hecho un copy-paste, pero sí el concepto de héroe clásico está influenciado en la retórica de Lucas. Y sobre todo porque para Sócrates esta idea de héroe trágico está presente. Obviamente la palabra Dios no debe entenderse desde el monoteísmo occidental actual que tenemos como el Dios cristiano. Dios primero se refiere al oráculo de Delfos porque se le atribuye la divinidad al oráculo que profetizó o que vislumbró sobre la sabiduría de Sócrates, y al mismo tiempo deja ver pues sí, hay un pequeño flashazo de un concepto metafísico que está por encima de los dioses, al menos en Grecia. Y creo que voy cerrando con esto para no emocionarme de más, pero dice textualmente, es preciso que sepáis, está hablando Sócrates, que esto es lo que Dios me ordena, y estoy persuadido de que el mayor bien que ha disfrutado esa ciudad es este servicio continuo que yo rindo al Dios. ¿Cuál es el servicio continuo que rinde a Dios? Filosofar y mostrar a través de su método que los que se creen por sabios no lo son. Y es por eso que ahí viene la famosa frase de Sócrates, porque es el hecho de cuestionar que lleva al interlocutor a visualizar constantemente dónde está parada su vida. Y ahí viene la famosa frase de Sócrates: una vida sin examen no es vida. O sea, una vida sin autorreflexión no es vida. Entonces, esto me parece bien importante. Por supuesto, a Sócrates lo condenan por 6 votos. Cuando termina su discurso, dice, terminar la defensa de Sócrates, los jueces, que eran 556, procedieron a la votación y resultaron 281 en contra, que condenaron a Sócrates, y 275 a favor, condenado por la mayoría de 6 votos. Entonces, él, cuando ya lo condenan, él dice, ok, ¿qué sentencia quieres? Y Sócrates dice, bueno, yo soy pobre, no trabajo, solo filosofo todo el día, entonces mejor me impongo una multa para que mis discípulos la paguen, ¿no? Entonces, pero dice, no, porque el destierro, no, yo no voy a callar. Entonces lo condenan a muerte. Y entonces, y ahí viene el epílogo, que es el famoso discurso de la muerte, donde habla, la premisa central es que la muerte es un bien. Y ahí viene, porque
Porque primero, por dos razones, porque él puede descender al Hades y filosofar con los héroes de la antigüedad, con Homero, con todos los poetas clásicos, con Genófanes, con Parménides. Y la otra, la muerte es un bien porque el tiempo, o sea, todo entero el tiempo, solamente es una larga noche. Esa cita me encanta, ¿no? Es una larga noche donde despertaré, pero todo habrá sido un sueño. Entonces, creo que Calderón ahí toma esto para su famosísimo poema La vida es sueño, pero no sé qué les dejo a ustedes ahí, porque con Sócrates, además, esa apología, creo que son tres elementos centrales de los que podemos sacar del diálogo: concepto de justicia, concepto de responsabilidad ante la polis por medio del pensamiento, en este caso del quehacer filosófico, y creo que la más importante es el amor a la verdad, que es lo central, que lo repite en todo el diálogo. De hecho, al inicio menciona que los jueces están, ahora sí, su trabajo es el amor a la verdad. Y sobre todo creo que en nuestra América Latina es un concepto de un poco ideológico, donde todavía seguimos pensando, al menos aquí en México he escuchado todavía muchas voces de ¿para qué me sirve estudiar esto? O sea, ¿eso me sirve para algo o cómo? O sea, cuando ya preguntas el para qué sirve, te das cuenta que es gente que no quiere pensar, no quiere conceptualizar una problemática para poder buscar soluciones, la quieren peladito y en la boca. Entonces, eso pues, nos deja pensando, ¿no? Pero hay mucho que sacar de aquí. No sé qué. Pues muchas gracias, Luis. Es un panorama bastante amplio el que nos has presentado para poder entrar de lleno a la obra, y les recordamos, amigos, allá en casita, que nos envíen sus comentarios, sus preguntas. Es un texto que es básico. Yo me acuerdo haberlo leído en la preparatoria, creo. Y desde entonces no lo había vuelto a agarrar hasta después en el seminario, y a eso hace ya que 15 años, algo así, y ahora otra vez, pues con esta propuesta que nos ha presentado Luis, es importante retomar estos elementos que bien mencionas acá. Y bueno, Rose comenta que está de incapacidad y no puede tomar café, pero saludos desde casa. Esperamos que te recuperes pronto. También Nathalie Soberanes escribe: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, ¿no? Que es una de las frases que encontramos en el mismo texto. Y también comenta: el más sabio entre vosotros es aquel que reconoce, como Sócrates, que su sabiduría no es nada. Y exactamente, pues va indagando a partir de esa metodología que presenta ya como parte del quehacer filosófico, esa indagación a través del cuestionamiento, ¿no? Lo que se denominaría como mayéutica, ¿no? Y el estar preguntando para dar a luz esa nueva idea. Pues muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿les parece, amigos? Con la primera parte. Vamos a ver esta parte que consiste, como lo mencionaba Luis, con la acusación. Entonces, comentarios, Ángel, Alfonso, adelante, quien guste. Gracias, Ángel. Se me quemaba el ánimo de poder compartir también. Algo importante que yo veo dentro de la lectura es la defensa que tiene Sócrates o la acusación que hacen hacia él sobre las cosas que él está haciendo. Lo que él está haciendo, según Melito, según Anito y según Licón, es corromper a los jóvenes. Y en medio de toda esta defensa que él va a ir desarrollando, vamos a ir viendo cómo es que él en realidad dice: ¿cómo podría yo corromper a los jóvenes? Estás diciendo que uno entre todos es el único que está corrompiendo, y pregunta si los magistrados, si los jueces, si los ciudadanos en general podrían beneficiar a los jóvenes. Y solamente él, Sócrates, podría ser el único que corrompe, ¿no? Y cómo es que se le contesta, o la respuesta es un sí. Y es interesante ver cómo
por medio de preguntas, por medio de este método mayéutico, lo que va haciendo Sócrates es encerrar a Melito en esta, pues en este diálogo en donde solito se va encerrando, y más adelante otros van a poder ver que Sócrates no es tan culpable, ¿no? De hecho, también de no creer en los dioses, vamos a ir viendo cómo desarrolla su respuesta, a manera que dice, bueno, si yo creo en los demonios y los demonios son tomados como hijos de los dioses que se han desviado del camino, entonces estoy creyendo en los dioses, y empieza a desarmar. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que quiero citar así de rápido es en la página 18 del documento que nosotros tenemos. Dice: estén persuadidos, atenienses, de lo que les dije en un principio, de que me ha traído muchos odios, que es la verdad, y que es lo que me perderá si sucumbo. No será Melito ni Anito, será este odio, esta envidia del pueblo que hace víctimas a tantos hombres de bien, y que harán perecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio de solo mi persona. Esta parte me llama mucho la atención, porque está hablando de que no está siendo juzgado solamente por 3 personas o por algunos, sino que realmente está siendo juzgado por hablar la verdad. Y hablar la verdad ha traído hacia su persona envidia, ha traído problemas sobre cómo es que es visto en medio de la sociedad. Y por eso es que él va a perecer por defender la verdad, por amar la verdad, y podemos pensar en la filosofía, ¿no? En el amor a la verdad. Y realmente es bien triste, porque si el día de hoy nosotros lo pensamos, si es cierto, Sócrates no fue el primero, no fue el último, ni será el único, ¿no? Hay muchos que han muerto por amor a la verdad. Y creo que pensando en eso, entonces nosotros tendríamos que ver qué tanto amamos la verdad y qué tanto estamos dispuestos a sufrir a causa de la verdad que nosotros enarbolamos o que nosotros tenemos por bandera. Entonces, creo que esa es una gran parte de lo que podemos ver aquí, la lucha por la verdad por parte de Sócrates. Pero no sé, ayúdenme ustedes que están ahí, los que están en casita también, ¿no? Que nos puedan contar qué lucha han sostenido por amor a la verdad. O si alguna vez les ha pasado. Debemos de tener alguna historia en donde nosotros debimos de haber sostenido la verdad a pesar del problema que venía. Y creo que debe de ser interesante leerlas. Pero bueno, regreso con ustedes al estudio, Joaquín. Esta pregunta que lanzas, ¿no? A la audiencia y, bueno, también entre nosotros, ciertas situaciones por las cuales hemos padecido, ¿no? En aras de la verdad, creo que es algo bien interesante. Yo les comento después porque quiero ahorita enfocarme al texto, pero es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Que podemos ir relacionando con la vivencia, con lo práctico. Y bueno, Ángel, si quieres compartirnos en relación a este primer punto sobre la primera acusación, tus opiniones. Sí, gracias, Shell. Pues como ya se mencionó, esta primera parte es muy interesante, ¿no? Donde se da a conocer la decisión de los jueces en lo que se refiere a la culpabilidad de Sócrates. Y vamos viendo cómo poco a poco Sócrates va dejando en claro que estos cargos de los cuales se le acusa y se le atribuyen, pues no son certeros, ¿no? Ya mencionaron un poco sobre la dinámica que él utiliza para, a través de las preguntas, conocer cómo piensan los demás y al final, de alguna manera, demostrar que que no están en lo cierto y de esa manera reforzar él mismo su pensamiento, su diálogo. Y creo que es muy interesante en cuanto, ya lo mencionó Luis, en cuanto a los acusadores, ¿no? Sobre todo porque, aunque él menciona que para él había dos tipos de acusaciones o de acusadores. Por un lado, los antiguos, ¿no? Que ya a lo mejor ya tenían muchos años estando calumniándolo,
estando hablando mal de él, y por otro lado los nuevos, ¿no? Los más recientes, que como ya lo mencionaron, era un poeta, un político y un orador, pero algo interesante es que incluso menciona el texto que ellos tres representan muy bien a los gremios, ¿no? A los cuales él venía criticando con sus discursos, con sus enseñanzas, a los poetas, políticos y oradores, pero centrándome un poquito en Melito, que es el orador, cuando comenta estas dos acusaciones certeras que le están imponiendo a Sócrates, se me hace muy interesante. Por un lado, ya lo comentaron, la impiedad o la proposición de los nuevos dioses, que prácticamente se le acusaba de no creer en los dioses del Estado, a quienes supuestamente sustituía con extravagancias demoníacas, ¿no? Sin embargo, vemos que Sócrates pues simplemente no se conformaba con el pensamiento tradicional y él buscaba una verdad trascendental, universal, si queremos llamarle, que no se basara en adjudicar el bien y el mal a los dioses, sino simplemente en buscar que la gente se educara, educar a los individuos para que ellos buscaran la sabiduría y abandonaran pues la ignorancia. Y por otro lado, se le acusaba, como ya dijeron también, de corromper a la juventud. Pues muchos jóvenes seguramente ya lo estaban siguiendo y se habían convertido en discípulos suyos. Sin embargo, también vemos que realmente lo que hacía Sócrates era buscar que los jóvenes pensaran por sí mismos, ¿no? Para no ser como el resto de las personas, sino que ellos realmente tuvieran una auténtica sabiduría, pensaran por sí mismos, reflexionaran, como ya lo comentó Luis, se autoexaminaran constantemente, hicieran un examen de conciencia constantemente, y seguramente por eso el Estado lo veía como una persona sumamente peligrosa, ¿no? Sin embargo, yo creo que estas dos acusaciones y la forma en la que Sócrates las va eh, refutando es muy interesante también para nuestros tiempos, ¿no? Obviamente para todas las épocas, pero también para nuestros tiempos, y no solamente en el ámbito secular, en la juventud, sino también yo creo que hablando en este programa, ¿no? De la juventud en la iglesia o jóvenes creyentes, creo que es muy importante que a nosotros se nos inculque o nosotros promover que los jóvenes piensen, ¿no? Que los jóvenes tengan un criterio propio, que busquen sabiduría, ¿no? Esa sabiduría que da la experiencia, que da el equivocarte, que uno aprenda a vivir, ¿no? De una manera, pues, sabia, y no solamente adjudicar todo a los dioses o seguir el pensamiento de las demás personas nada más por seguirlas, ¿no? Sino realmente tener una educación y buscar una sabiduría auténtica. Y bueno, vemos que al final de esta parte, pues Sócrates, al no convencer al jurado, pues él empieza a afirmar, y ya en la última parte es el clímax, pero él va afirmando que pues no le tiene miedo a la muerte y asegura, como ya se dijo, que él confía en su verdad, no como tal en los discursos o los berrinches que podría hacer para mover las emociones de los demás, sino que él confía en su verdad para ganar este juicio. Y bueno, como ya también se dijo, pues lamentablemente ante los votos, pues él se encuentra culpable solamente me parece que son 6 votos, ¿no? Que tiene la diferencia, pero bueno, veremos en la segunda parte cómo él ya de manera más desmenuzada, cómo eh, refuta a estos acusadores, y vamos a ir viendo ahí también cosas interesantes. Sí, a mí lo que me llama la atención también en esta primera parte, que como ya han mencionado los cargos en contra de Sócrates, es que son muestra de la manera de desarrollar las ideas por parte de los sofistas.
¿no? Estos personajes que desarrollaban todo un discurso para obtener seguidores, para obtener cierta fama, ¿no? De retórica. Y esas acusaciones que vienen precisamente de parte de este ámbito, ¿no? De los sofistas también, aunque como bien mencionaba Ángel, había varios, ¿no? Que estaban en contra de Sócrates precisamente porque pues él iba al grano, iba directo a la yugular, ¿no? Para presentar los errores que tenían en su percepción de la realidad, trataba de enfocarlos, de educarlos, ese era su principal objetivo, y de manera contraria, los sofistas lo que buscaban era ganar el argumento a través de su retórica, ¿no? De una verborrea espectacular, digna de algunos predicadores de la prosperidad, ¿no? Por ejemplo, que tienen una labia increíble, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, ahí está Cash Luna, ¿no? o Daniel Javif, ¿no? Que tienen un discurso increíble que deja a todos admirados, sin embargo, es pura verborrea, ¿no? La articulación de las ideas de una manera muy espléndida, pero sin llegar al punto que Sócrates considera esencial, que es la verdad, y que a tal grado la defiende que está dispuesto a dar su vida. Y eso lo vemos en este texto de la Apología de Sócrates. Ahora, aquí quiero relacionarlo con uno de los comentarios que nos envían allá nuestros amigos, amigas en casa. Abril Gómez. ¿Qué hay con eso de que la verdad es relativa? Pues cada quien defiende su verdad y el corazón humano, engañoso y egoísta, se enoja, juzga y descalifica a quien no comparta su verdad. Y este es un punto bastante interesante que, como les decía, por un lado, quizá los precursores de estas ideas de relatividad en cuanto a la subjetividad absoluta de la verdad, pues son los sofistas, pero lo vamos a ver más adelante. Y nada más respondiendo al comentario o a la pregunta que lanzabas, Alfonso, a mí me acuerdo en la prepa, en la clase de filosofía, en ese tiempo no me interesaba ni la teología, ni la filosofía, ni nada más que el fútbol, entonces me la pasaba en las canchas. Y el tiempo que tuve de filosofía, de la clase de filosofía, yo me acuerdo que en mi evangelicalismo de hueso colorado, porque alguna vez fui evangélico, me enardecía ante las clases de filosofía y le respondía y buscaba ahí refutar con la Biblia y sacando textos por aquí, por allá. Pero a veces creo que tendemos más a un sofismo, ¿no? De querer ganar el argumento, incluso en círculos, bueno, académicos, donde el evangelio y el cristianismo es atacado, pero recurrimos a este tipo de defensas, de apologéticas, que pues realmente no funcionan, ¿no? Entonces ahí, confesión de San Agustín y situaciones que se dan como esas, que nos llevan a reflexionar, bueno, ¿cómo es que yo puedo presentar la verdad del evangelio sin caer en el sofismo, ¿no? Sin caer en una mera acumulación, amontonamiento de versículos y bibliazos, ¿no? Que se llega a dar. Luis, adelante. ¿Qué estás ahí escribiendo? Mira, pienso que en este caso se ha malinterpretado el concepto de verdad que encontramos en Juan 14:6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, automáticamente el cristiano promedio dice, entonces no hay otra verdad, esa es la única verdad. Pero no, creo que tenemos en cuenta que toda premisa fundamentada racional y empíricamente es verdad. Es decir,
Por ejemplo, tenemos las verdades racionales, si se me ocurre, la verdad inicia con entender y conceptualizar la existencia de las cosas, ya sea mi existencia o todo lo que me rodea. Un ejemplo bien claro es que siempre me dicen, Luis, pero es que, creo que lo mencionaste ahorita, Shell, si estudias filosofía, por lo general te vas a volver ateo, tu fe se va a distorsionar, y no es así. La filosofía no te va a dar respuestas contundentes como la teología. De hecho, hay mucho de la teología que te dice, mira, aquí está esto, créelo y punto, no lo cuestiones. Por ejemplo, no creo que vayamos a tener un debate aquí sobre si Jesucristo es Dios o no. O por ejemplo, ¿será que si no es un Dios, entonces ¿qué creemos? Sobre si Jesús resucitó. No vamos a tener un debate sobre eso porque pienso que son pilares fundamentales de la fe cristiana. Pero, por ejemplo, si yo digo, ok, vamos a cuestionar la realidad de los números. Por ejemplo, ¿el 2 existe? Cualquiera me puede decir, yo lo puedo dibujar en el pizarrón, ¿no? El 2. Pero esa es una representación del número 2. ¿Dónde está el 2? Conceptualmente. El 2 existe, evidentemente existe, pero no es una existencia material que podamos identificar o señalar en el mundo. Es decir, el 2, la realidad del 2, la existencia del 2 es una realidad metafísica. Entonces, cuando separamos dos cosas, la realidad del mundo, todo lo que yo puedo conocer por los sentidos y por la pregunta, y las realidades metafísicas, que solo podemos conocer varias cosas bien puntuales, creo que podemos incluso preguntarnos sobre la existencia de Dios, porque la existencia de Dios es una realidad metafísica. No podemos, yo sé que el Salmo dice, miren los cielos y la tierra que cuentan las maravillas de Dios. Ese argumento de la teología o filosofía natural, pues no es un argumento actualmente que digas, por ejemplo, si la gente viera los cerros o viera la selva o viera cualquier paisaje o atardecer, diga, ay, Dios lo hizo, ay, voy a dejar mi ateísmo, qué bárbaro, no, nunca me había dado cuenta. No, eso no es un argumento. Yo sé que la Biblia lo menciona y creo que es un argumento dentro del cristianismo o dentro de la gente que cree, pero el argumento más esencial para poder visualizar la existencia de las cosas es separando las realidades de la existencia metafísicas y materiales. Dios es una realidad metafísica. Entonces, ¿qué podemos conocer de Dios? Únicamente, racionalmente, una existencia. De hecho, si nos vamos únicamente a la filosofía clásica, con, por ejemplo, Aristóteles nos lleva a preguntas donde se cuestiona, ok, ¿cómo se mueven los astros en el universo? ¿Cuál es la respuesta a eso? Aristóteles dice, ok, el motor inmóvil. Entonces, con los griegos tenemos una conceptualización de lo uno, ojo con esto, de lo uno. Y ya con la teología, pues ya tenemos una respuesta mucho más puntual a través de la revelación. Por eso siempre he de mencionar que la filosofía es la antesala de la teología, siempre. Porque el límite de la filosofía es el principio de respuesta de la teología. Por eso no se pueden excluir o no se pueden separar las dos cosas. Por supuesto, desde una visión totalmente platónica. Ahora, si nos vamos al racionalismo ya desde David Hume o, por ejemplo, ya una crítica a la metafísica como lo hace Spinoza, ya es otra cosa. Pero al menos si nos quedamos en lo clásico, que fue lo que influyó la construcción del cristianismo, creo que las respuestas son puntuales. Es decir, la verdad es todo aquello que puedo comprobar y disertar racionalmente. Por eso, ya en los tratados de lógica, ya Aristóteles también plantea, a menos en entredicho, el tema de las falacias. Las falacias son a que parecen lógicas, pero no están fundamentado en lo racional. Por ejemplo, solo para terminar, si yo digo, los changos se rascan la espalda, yo me rasqué la espalda en la mañana, como consecuencia soy chango. ¿Es lógico? Sí, pero no es una argumentación racional fundamentada en lo empírico, en todo. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, podemos encontrar en muchos discursos políticos, en muchos discursos ideológicos. Está plagado de falacias. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Falacia de generalización indebida. Entonces, es algo bien tremendo, o sea, poder visualizar los dos aspectos de la verdad, bien importante.
Aquí nos envían un mensaje bastante adecuado para este tema que estamos hablando. Luis J. Rueda escribe: toda verdad es relativa, solo la neta es absoluta. Muchas gracias, Luis. Ahí estamos dando lectura a tu texto. Vamos entonces avanzando aquí con la parte 2, la defensa de Sócrates. ¿Qué nos pueden decir, amigos Ángel, Alfonso, Luis, sobre la defensa? ¿Qué podemos extraer de esta parte del texto? Adelante. Ahora. Ok, ok, creo que yo estaba esperando a Ángel y Ángel me estaba esperando a mí. Vientos. Pues en cuanto a la defensa, creo que Sócrates se defiende hablando sobre por qué lo está haciendo, ¿no? Sobre la realidad de por qué él está realizando esta obra de estar con los jóvenes. Y como ya habíamos, bueno, como yo ya lo había expresado hace rato y como nos dio en la pequeña, breve y gran introducción Luis, pudimos ver cómo es que Sócrates lo ve como un deber por amor a la verdad, ¿no? Y entonces es algo que él vive, es algo que de lo cual él no se puede deshacer. Y es bien interesante esto, porque es la forma en cómo él vive, aun cuando él dice, si me desterrara, yo lo seguiría haciendo. Si ustedes me castigaran en decir que yo salga de aquí y que viva aquí, pero que no hable lo que yo sé, entonces pues yo preferiría la muerte, ¿no? En cierta forma comienza a decirlo. Y creo que esta es la defensa que él plantea, que él está hablando con la verdad. Y de ahí me gustaría a mí citar una parte que me gustó mucho, que dice, cito, que ha sido Dios el que me ha encomendado esta misión para con ustedes, es fácil inferirlo, por lo que les voy a decir. Hay un no sé qué de sobrehumano en el hecho de haber abandonado yo durante tantos años mis propios negocios por consagrarme a los suyos, dirigiéndome a cada uno de ustedes en particular como un padre o un hermano mayor puede hacerlo, y exhortándoles sin cesar a que practiquen la virtud. Y entonces creo que esa es parte de la defensa, ¿no? Esta defensa en donde dice, es que yo he sido encomendado de parte de Dios a que ustedes conozcan la virtud y la practiquen. Ahora, ¿de qué forma? Y creo que esto es algo bien interesante cuando lo vemos nosotros como creyentes. ¿De qué forma es que nosotros hemos sido encomendados a evangelizar a otros? ¿De qué forma es que nosotros hemos sido enviados a ser discípulos en el nombre de Cristo a todas las naciones? No se trata solamente de hacerlo con un conocimiento teológico, con un conocimiento erudito de la palabra, si así se le puede decir, sino a través de nuestra propia vida. Y es algo que podemos ver en este espacio en Sócrates, que él lo hace deslindándose o abandonando los negocios personales por meterse en la vida de otros. Entonces creo que esta parte de la vida de Sócrates, de verlo como alguien que no labora, no es porque Sócrates no esté haciendo realmente un trabajo, sino porque en realidad está buscando animar a otros a vivir en la verdad. Y creo que eso es algo bien, bien importante. Esa es la parte que yo veo. No sé, Ángel debe de tener también ahí algo más que decirnos. Entonces, Ángel, somos todos tuyos, hermano. Gracias, Alfonso. Pues sí, a mí en esta parte se me hace muy interesante que Sócrates, pues lejos de pedir perdón, ¿no? Por su forma de vida, su forma de ser o lo que hace, él pues realmente a través también, ¿no? de este discurso, pues explica, ¿no? A los jueces y a sus acusadores el por qué su forma de ser y lo que hace incluso puede ser de beneficio para todos. Y bueno, aunque él es condenado al final, vemos que él nunca traicionó lo que definía su vida misma, ¿no? Como ya lo platicamos.
Entonces, en esta parte, cuando hace alusión a los sofistas, ya se mencionó, pues él recuerda que él nunca ha cobrado, ¿no? Como lo acostumbraban ellos, nunca exigió un pago por sus enseñanzas, pero a mí me gusta más las siguientes dos partes. La primera, cuando menciona lo del oráculo y la sabiduría, y creo que es muy claro que él menciona que muchas de las calumnias que él recibía eran por la, no sé si envidia que había de los demás, por esa sabiduría que él demostraba en sus enseñanzas. Entonces, algo interesante que él empieza a mencionar en cuanto a la sabiduría es, como ya lo dijo también Luis, cuando él pregunta, ¿no? En ese lugar sagrado donde se acudía para consultar a los dioses, que si había alguien más sabio que él, y la respuesta fue que no. Sin embargo, él, a través de la búsqueda de esa sabiduría en estos gremios, se encuentra que ellos realmente no sabían, pero creían que sabían. Y algo que a mí me gusta mucho cuando en la lectura, que menciona que todos creían saber más de lo que realmente sabían, pero él después hace una pequeña comparativa con ellos, con estos gremios, lo mencioné, y él decía que la diferencia era que ellos creen saberlo, aunque no sabía nada. Sin embargo, él mismo, aunque tampoco sabía nada, no creía o se creía saber nada. Entonces, yo creo que aquí vemos la esencia de esta parte en Sócrates sobre la sabiduría, que, o por lo menos así se expresa, que para él la verdadera sabiduría consistía en reconocer que no sabía nada. Y eso es muy interesante porque, pues a diferencia de los otros, conforme al diálogo, pues lo confirma, ¿no? Que ellos, aunque creían saberlo, no sabían. Sin embargo, él, aunque tenía la razón, no se enorgullecía, por así decirlo. Y ya después, cuando interroga a Melito, a mí también se me hace muy interesante porque hace una mención, después de hacerle una serie de preguntas, llega a la conclusión de que a los ojos de Melito, las demás personas le hacían bien a los jóvenes, excepto Sócrates. Sin embargo, la respuesta de Sócrates a mí se me hace muy interesante cuando dice, no, más bien es al revés, que la mayoría no sabe cómo tratarlos y solo unos pocos somos capaces de hacerlos mejores. Entonces eso se me hace muy interesante porque, como lo decía en la primera parte, a mí saltó mucho eso en el texto, que él buscaba ser mejores a sus oyentes, en este caso a los jóvenes que hacen mención, eh, provocando en ellos curiosidad de la vida y que ellos buscaran la sabiduría, su autoexamen, y que a través de esa práctica pudieran ellos tener un criterio propio y buscar la sabiduría en general. Pero bueno, ya en esta parte que termina con el diálogo o el interrogatorio a Melito, pues prácticamente el acusador se queda sin respuestas y queda en total evidencia. Y bueno, pues Sócrates continúa hablando sobre que no tiene temor a la muerte, y bueno, pues vemos que se va acercando hacia ese discurso final, donde aunque los acusadores habían sido expuestos de que realmente no estaban en la verdad, ellos siguieron con esa acusación hasta que realmente pues se decidió que fuera a la condena. A mí lo que me encanta de esta parte, ¿no? De la defensa que estamos examinando es la certeza que tiene Sócrates en cuanto a lo que está haciendo. O sea, él tiene una seguridad que le insta a enfrentar
todas las acusaciones, todos los falsos testimonios en el sentido jurídico, ¿no? Que está dispuesto hasta dar su vida por esa certeza que tiene. Y a mí me llama mucho la atención lo que ya Alfonso también comentó en relación a su noción de tarea, ¿no? O si queremos verlo así, de misión que tiene encomendada por parte de Dios. Obviamente el Dios de Sócrates no podemos decir que es el mismo Dios cristiano. Sin embargo, llega a ese punto de certeza, de seguridad, a través de las preguntas, del cuestionarse, de tener bien claro que él ha sido, por decirlo así, enviado por Dios para mejorar a la sociedad, ¿no? Tiene una misión educadora, pedagógica, no en el sentido convencional de escuela, porque de hecho vemos a Sócrates caminando por el ágora, por todos lados, preguntando, haciendo preguntas al artesano, al mercader, al senador, ¿no? Sócrates tiene esa capacidad de acercarse y cuestionar a las personas, no para molestarles, ¿no? Sino para llevarles a un mejor entendimiento o una mejor comprensión de la realidad, de un buen vivir. Y Sócrates tiene esa misión. A mí me gusta en la Apología que incluso dice que él ha sido enviado como un punzón, ¿no? Para estar picando ahí a medio mundo, a fin de que no estén conformes con lo que generalmente viven, ¿no? Y a veces necesitamos este tipo de lecturas precisamente que nos pican, que nos inquietan en nuestra cosmovisión teológica, evangélica, denominacional, para reflexionar, ¿no? Y Sócrates lo hace teniendo el entendido de que es una misión dada por Dios, y ello lo retoma en esta porción de la defensa, que leo un pequeño párrafo. Dice así: atenienses, os respeto y os amo, pero obedeceré a Dios antes que a vosotros. Mientras yo viva, no cesaré de filosofar, dándoos siempre consejos, volviendo a mi vida ordinaria y diciendo a cada uno de vosotros cuando se encuentre: buen hombre, ¿cómo siendo ateniense y ciudadano de la más grande ciudad del mundo por su sabiduría y por su valor, cómo no te avergüenzas de no haber pensado más que en amontonar riquezas, en adquirir crédito y honores, de despreciar los tesoros de la verdad y de la sabiduría, y de no trabajar para hacer tu alma tan buena como pueda hacerlo? ¿No? Obedeceré a Dios antes que a vosotros y no cesaré de filosofar. Y eso es algo muy importante que resalto de esta porción, ¿no? Su convicción de tener esa certeza, esa verdad, que es instrumento para la educación del pueblo, ¿no? Y por otro lado, esto encontramos un eco, como ya lo mencionaba Luis, en el libro de los Hechos, ¿no? En el discurso de Pedro y Juan, en el capítulo 4, cuando son pues retenidos, azotados por la predicación acerca de Jesús Mesías. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 18 y 19, los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan les replicaron: juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y más adelantito, nuevamente en el capítulo 5, está también la cita, se me perdió aquí. El 29, Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres, ¿no? Es decir, se ve ahí esa certeza de la misión encomendada por Dios. Por un lado, en el texto de la Apología tenemos a Sócrates, que sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer a través de la filosofía, y en el texto de Hechos la convicción que tienen los apóstoles de predicar a Jesús el Mesías resucitado. Así que ahí está algunas observaciones que podría hacer al respecto, pero amigos allá en casa, pues envíenos sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué tal les parece esta parte de la defensa de Sócrates? Luis, adelante. Me interesa leer una porción. Dice: jamás he tenido por oficio el enseñar, y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han tenido deseo de verme a la obra o de oír mis conversaciones, no les he negado esta satisfacción, porque como no es mercenario de mi oficio, no rehúso hablar, y aún cuando nada se me paga, estoy dispuesto siempre a hablar con ricos y pobres, dándoles toda la anchura para que me pregunten, y si lo prefieren, para que me respondan a las cuestiones que yo suscité. Y creo que una premisa que presenta Platón, el Sócrates de Platón, es que el conocimiento es el patrimonio del ser humano. Creo que es el único patrimonio que tenemos como seres humanos, el conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento de la verdad, que se va a adquirir a través de una reflexión y de un preguntarse constantemente. Creo que también en ese sentido, Shell, discrepo contigo mucho en el que, por ejemplo, el Dios de Sócrates no es el Dios de la Biblia. Y yo, en la Apología, la palabra Dios tiene dos significados: el oráculo de Delfos, y solo hasta el final se menciona a Dios como un concepto metafísico que está más allá de la razón. Yo creo, al menos, que en la historia occidental ningún filósofo no ha creído en Dios, y el problema es que pienso que sí, el Dios que se habla en la filosofía es el Dios de la Biblia, únicamente que sin el concepto de revelación. Obviamente vamos a excluir a Kierkegaard, a Kant, a Hegel, a Nietzsche y por supuesto a Heidegger, pero porque ellos sí citan el texto bíblico. Entonces, pero los demás no. O sea, cuestionan, por ejemplo, si leyéramos la monadología de Leibniz, es teología, es literal teología natural. Entonces, creo que sí hay ese concepto de Dios, pero al menos algo que rescata de Platón, y creo que lo menciona en el chat Natalie Soberanes, es que de Platón nos deja un dualismo que hasta la fecha es imposible quitarnos de encima. Tenemos el concepto de bien y mal, el concepto del cuerpo y alma, cosas separadas, el concepto también de que la sociedad debe estructurarse ¿sobre qué? Sobre las normas que Platón ya había puesto en la República. Y es por eso que siglos después, en el siglo XIX, Nietzsche habla de que el cristianismo es platonismo para el pueblo. O sea, entonces Platón es tan vigente, de hecho Sócrates es tan vigente porque tenemos esta visión social, esta visión cosmológica, esta visión de la realidad que es fundada en la filosofía de Platón. Pero creo que, lo repito, lo que dije al inicio, el único patrimonio que tenemos como seres humanos es el conocimiento, no hay más. Y más cuando ese conocimiento está complementado con la revelación. Bueno, pues ahí está, amigos, amigas en casa, ¿qué opinan? Esta es una discusión interesante en cuanto a el Dios de los filósofos, el Dios de la Biblia, no sé. A mí me gustaría escuchar una respuesta de Shell a eso. Y le pone Putin. No, pues, sí, digo, creo que hay diferentes perspectivas. No, ahí creo que sí, o sea, los filósofos buscan, ¿no?, comprender la realidad y un tema ineludible,
en cuanto a la cuestión metafísica es la posibilidad de Dios. Y creo que en ese sentido, a lo largo de la historia, como ya lo mencionó Luis, pues muchos de los filósofos pudieron llegar a cierta comprensión. Yo no diría que es el Dios de la Biblia el que nos presenta, pero sí una noción velada, si gustan, utilizaría ese término para hablar de cierta relación. Pero bueno, ahí está. Bueno, yo ahí, con respecto a Luis, digo, yo sé que me va a contestar mil y un cosas. Me va a decir que los filósofos comen florecitas o algo así. No, ya hablan en serio y los cuatro que estamos en la transmisión saben por qué dije lo de las florecitas. Tenemos un chat y estamos hablando de otra cosa también. Pero creo que el Dios de la Biblia busca revelarse, y eso lo podemos ver durante todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y en Hebreos, ¿no? Hebreos 1. Dios, habiendo hablado de diferentes formas, en diferentes tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, ahora se revela por medio del Hijo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que la revelación de Dios puede ir enlazada a la filosofía. La revelación de Dios sí es una revelación natural, aunque Luis diga que ahora ya no es algo como que podemos utilizar, ¿no? Que se revele en los árboles, en el cielo, en las flores, pero creo que sí es importante ver este Dios de la Biblia revelándose en todas las cosas. Ahora, probablemente es una forma bien difícil de demostrar esta revelación de Dios, y en especial porque ya tenemos la revelación de Dios en Cristo. Que qué más quisiéramos, ¿no? O qué más queremos que tener a este Dios hecho hombre. Entonces creo que esa parte es bien importante. Pero bueno, entonces, pensándolo, yo creo que sí es el Dios de la Biblia, pero de una forma en la cual todavía no es descubierto por Platón o por el Sócrates de Platón que dice Luis, ¿no? Porque la apología es escrita por Platón. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Yo creo que sí es el Dios de la Biblia y no me vas a mover de ahí. Es mi verdad. Aquí Rose nos comenta, excelente tema, pues muchas gracias amigos, amigas allá en casa, mándenos sus preguntas, sus comentarios, éntrenle aquí al debate, se pone bueno, está bastante interesante esta cuestión y vemos que aunque el texto no trate específicamente de ello, pues suscita, ¿no? Obviamente estas ideas, estas reflexiones que nos llevan a cuestionar, indagar, ¿no? En este punto, por ejemplo, de la revelación de Dios. Y me encanta esta aseveración que hace Alfonso al respecto, que el Dios de la Biblia es un Dios revelado, y es un Dios revelado en Jesucristo, y Jesucristo hombre y judío, ¿no? Entonces hay que entrarle a esta cuestión. Aquí ya nos comenta Natalie, el Dios de la Biblia busca revelarse en todos los diálogos de Platón, pero ¿cómo no querer verlo si ellos, filósofos, buscan entender la perfecta naturaleza diseñada por él? El Dios de la Biblia busca revelarse en todos los diálogos de Platón. Pues ahí está, ahí está. Vamos por acá. Entonces, seguimos con este tema tan interesante y vamos entonces a la parte final, vamos al discurso. Quien guste puede compartir, pueden iniciar. Ahí denle. Pues, perdón, ahora ya me toca a mí, Alfonso, ya llevas dos. Dale, dale. No, bueno, en esta última parte, pues vemos que aunque Sócrates ya ha estado defendiendo su postura, pues simplemente hace que los votos en contra vayan aumentando. Y bueno, el jurado no acepta ninguna de sus respuestas, ninguna de sus propuestas, y finalmente, bueno, imponen que se cumpla la pena de muerte con
con Sócrates. Entonces, él comienza a dar unas pequeñas palabras finales, un discurso final, y bueno, vemos que sigue reiterando que él no tiene miedo a la muerte. Y hay una frase que a mí me gustó mucho, que él comenta diciendo, pero si la muerte es como un tránsito de un lugar a otro, y sí, según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, jueces míos? Y incluso hace mención de que esa migración a otro lugar podría facilitarle el conocer e incluso dialogar con, bueno, personas como Hesiodo, Homero, o héroes como Odiseo, ¿no? Entre otros. Pero vemos ahí que eh, Sócrates expresa que no guarda ningún rencor en contra del jurado y en lugar de ver la muerte como un mal o afrontar la muerte como un mal, prefiere asumirla como un bien para él mismo. Entonces incluso él comenta por ahí al final que los jóvenes van a seguir sus pasos, van a someter a un autoexamen más riguroso de sus propias vidas. Incluso dice que ese demonio, como ya lo explicó Luis, a lo mejor, bueno, haciendo referencia a su conciencia, no le hizo detenerse en ningún lugar, en ningún momento de esta respuesta a las acusaciones, y por eso él consideraba que había sido la forma correcta de actuar, ¿no? Ante tal situación. Y al último incluso se despide diciendo, bueno, pues ya es tiempo de retirarnos de aquí, yo para morir, ustedes para vivir, y entre ustedes y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Nadie lo sabe, excepto Dios. Entonces termina de una manera eh, muy, muy interesante todo el diálogo, todo el juicio, pero a mí me gustaría comentar una frase que un poquito antes de concluir la dice, y dice más o menos, ¿a qué? Dice Sócrates diciendo, porque prefiero morir después de haberme defendido como lo he hecho, que vivir por haberme arrastrado ante vosotros. Ni en los tribunales de justicia, ni en medio de la guerra, debe el hombre, honrando, salvar su vida por tales medios. Entonces veo ahí que al final, haciendo mención a que la muerte es un bien para él, también comenta que él prefirió morir defendiendo lo que cree, defendiendo sus ideales, que vivir arrastrándose o dándole la razón a los demás, aunque no la tengan. Entonces es una parte muy interesante cómo termina este, este juicio contra Sócrates. Ahora sí, Alfonso. Dale. Ok. Bueno, yo me quiero quedar con dos cosas de las cuales habla Sócrates. Una dice, cito, temer la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio sin serlo, y creer conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte, ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se le teme como si se supiese con certeza que es el mayor de todos los males. Creo que aquí él sabe a lo que va, ¿no? Él sabe que defender su postura, que defender la verdad, le va a llevar a la muerte, y que probablemente la muerte sea temida por todos nosotros. Pero algo interesante es que él no tiene tanto este temor, porque tiene más temor de ver las cosas que sí sabe, ¿no? Como por ejemplo vivir en silencio, vivir sin declarar la verdad, vivir sin poder hacer un cambio. Y algo que también estaba en la defensa y que se me pasó es ver cómo es que en medio de su defensa también él apela a los padres
y a los hermanos mayores de las personas que han decidido estar con él. Algo interesante es que él dice, ¿no?, que sería muy fácil convencerlo si los padres de aquellos que han estado con él, si los hermanos de aquellos que han estado con él, les dijeran o dijeran que él ha corrompido a los jóvenes, pero que al contrario, están de su lado y están buscando defenderle. Creo que esta parte de ya llegar al juicio o de llegar a la conclusión en donde van a decidir las personas qué es lo que va a pasar con Sócrates, es lo que le hace decir que él está dispuesto a morir y que él sabe que tal vez es el mejor de los bienes el que le viene, ¿no? Y con esto no estoy hablando de que él crea en un paraíso o que él crea en algo como nosotros lo creemos como creyentes evangélicos o cristianos, sino probablemente él creía que era mucho mejor morir que estar viviendo a través de la mentira. Y por último, yo me quedaría con esta cita que también les quiero compartir. Dice, pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí. Yo para morir, ustedes para vivir. Entre ustedes y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Y creo que esta parte es bien importante, ¿no? Entre nosotros ya es tiempo de partir. ¿Quién se llevará la mejor parte? ¿Ustedes viviendo una mentira? ¿Ustedes viviendo alejados de la verdad? ¿Alejados de quien les rete a obedecer y seguir lo bueno? ¿O a mí, que finalmente voy a llegar a un descanso, no sé cuál sea, ¿no? Creo que eso es algo bien, bien importante. Pero bueno, ahí Luis creo que nos va a poder decir un poquito más. O tú, Chel, ¿qué opinan de esta parte? Bueno, algo que puedo rescatar de esta última parte, que es el discurso el discurso de la muerte, es que él sí cree en una vida después de que fallezca. Por eso va a estar discutiendo con los grandes héroes y los poetas de la antigüedad. No se imagina un paraíso, se refiere al Hades, según el pensamiento tradicional religioso griego, pero esta vida después, donde puedes seguir discutiendo, e incluso todavía dice, para ver si ellos son sabios o no, pues hasta cierto punto lo llena de esperanza, pero no es una certeza plena en que exista eso. Y es por eso que la muerte incluso es la última frontera racional. Hasta me atrevo a decir que es la última, la última frontera donde nuestra razón llega y se topa con un muro y no sabemos qué es lo que hay después de la muerte, hablando filosóficamente, ¿no? Y es ahí cuando entra de lleno el papel de la teología. La teología nos responde muchas preguntas que racionalmente no las podemos contestar. Y es por eso que el texto bíblico, como un texto que nos manifiesta esta totalidad de la revelación, por así decirlo, las piezas que nos faltaban en el rompecabezas, lleva a la culminación de que la revelación plena se da en la persona de Jesucristo. Y es por eso que en ese sentido Jesucristo es la verdad. No quiere decir que sea la totalidad de la verdad, es decir, excluyendo cualquier otra verdad racional que podamos desarrollar o proponer en el mundo, pero al mismo tiempo, si es la verdad total, y ojo con eso, sé que se oye como muy contradictorio, no es la verdad total en decir que no hay otra verdad fuera de Jesucristo, pero sí es la verdad total, como lo dije al inicio, en complementar nuestro conocimiento acerca de Dios, de la divinidad y el sentido que tenemos como propósito humano en esta tierra. Entonces, creo que este diálogo también puede, si me atrevo a dar esa postilla, es que la apología creo que tiene mayor peso, mayor significado, tal vez emocional, con el diálogo el Critón, que es cuando ese diálogo ocurre, cuando termina el juicio, está en la cárcel Sócrates
esperando la sentencia, y Critón, uno de los discípulos, de los admiradores de Sócrates, entra en la noche en la cárcel, le abre la puerta y dice: Sócrates, escapa. Y ahí viene el discurso de Sócrates, que es: Bueno, esperamos que se reconecte. Estaba en lo mero bueno, totalmente de acuerdo con lo que está mencionando Luis en cuanto a Jesucristo como la verdad, ¿no? Encarnada. Eso es algo bien bíblico que me sorprende del comentario de Luis. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Te esperamos, Luis, esperamos que puedas reconectarte. Mientras tanto, algo que quiero comentar de esta porción, en su conclusión, ya cuando está presto para aceptar, ¿no?, el veredicto, dice así: oh vosotros que me habéis condenado a muerte, quiero predeciros lo que os sucederá, porque me veo en aquellos momentos, cuando la muerte se aproxima, en que los hombres son capaces de profetizar el porvenir. Os lo anuncio, vosotros que me hacéis morir, vuestro castigo no tardará cuando yo haya muerto, y será, por Júpiter, más cruel que el que me imponéis. En deshaceros de mí, solo habéis intentado descargares del importuno peso de dar cuenta de vuestra vida, pero sucederá todo lo contrario. Yo os lo predigo. Se levantará contra vosotros y os reprenderá un gran número de personas que han estado contenidas por mi presencia, aunque vosotros no lo apercibáis. Pero después de mi muerte serán tanto más importunos y difíciles de contener cuanto que son más jóvenes, y más os irritaréis vosotros, porque si creéis que basta matar a unos para impedir que otros os echen en cara que vivís mal, os engañáis. Esta manera de libertarse de sus censores ni es decente ni posible. Lo que es a la vez muy decente y muy fácil es no cerrar la boca a los hombres, sino hacerse mejor. Lo dicho basta para que los que me han condenado y los entrego a sus propios remordimientos, ¿no? Por un lado, apelando a la conciencia, que ya ha mencionado tanto Luis como Alfonso, incluso Ángel también, en relación a esa certeza que tiene de lo que está haciendo por medio de su filosofía, de educar al pueblo, y que entonces deja en manos de sus ejecutores este remordimiento de la conciencia, y aparte, pues una posible, no, ¿cómo poder decirlo?, sublevación quizá de los discípulos, de la gente que por medio de la enseñanza de Sócrates pues se había contenido, ¿no? Entonces a mí me interesa bastante esa noción profética de Sócrates, y quiero cerrar mi comentario con un texto de el año 72 después de Cristo, 4 siglos después, una reflexión de un autor bastante interesante, Maraver Serapion, que le escribe a su hijo Serapion en relación a esto y a Jesús, y él escribe: ¿qué ganaron los atenienses haciendo morir a Sócrates? ¿Crimen que pagaron con el hambre y la peste? ¿O de qué sirvió a los samios quemar vivo a Pitágoras cuando todo su país quedó cubierto de arena en un instante? ¿O a los judíos dar muerte a su sabio rey, si desde entonces se han visto despojados de su reino? Porque Dios se tomó justa venganza por esos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samios fueron inundados por el mar, los judíos sucumbieron y fueron expulsados de su reino y viven dispersos por todas partes. Sócrates no murió gracias a Platón, ni Pitágoras gracias a la estatua de Hera, ni el sabio rey gracias a los preceptos que dictó. ¿Qué les parece? Regresamos entonces ahora sí con Luis, ya está de vuelta, y veíamos, ¿no? Estas reflexiones que estabas haciendo en cuanto a la verdad en Jesucristo y fuera de Jesucristo. Adelante, Luis.
Sí, es que le estaba mencionando que Jesucristo es el culmen de la revelación, es la pieza que nos faltaba pues racionalmente y que de otra forma no hubiéramos podido saber. Es decir, necesitábamos que Dios nos hablara de sí mismo para que pudiéramos comprender lo que significa gracia. Pero en el plano humano, en el Nuevo Testamento, Pablo, al igual que Sócrates en los diálogos de Platón, que busca siempre la virtud, Pablo solamente cambia la virtud por la palabra santidad, pero es exactamente lo mismo, la misma idea, el mismo concepto. Lo que pasa es que Sócrates, cuando está tratando el tema de la verdad, él se apega tanto a ella que no la ve como un todo, como un concepto abstracto, sino como un procedimiento metodológico constante en esa búsqueda de la verdad. Es decir, no va a llegar a una búsqueda de la verdad así que, ok, ya la descubrí, punto, no, sino es como un oasis que está delante, que me permite seguir caminando teniendo en cuenta el norte que me proporciona la verdad. Y es por eso que en ese caminar, teniendo la verdad enfrente, ese es el caminar en virtud. Ahora, cuando llega la revelación plena al ser humano en la persona de Jesucristo, tenemos esa culminación que nos hacía falta para poder visualizar toda la realidad. Por eso, cuando leemos la Metafísica de Aristóteles, que es un libro de teología natural, 4 siglos antes de Cristo, o si leemos a los presocráticos 6 siglos antes de Cristo, ellos desechan por entero el concepto de los dioses nacionales, del panteón griego, y se apegan a la idea metafísica de un Dios absoluto, un Dios que excede la razón. Por ejemplo, con el Dios de Genófanes, que ya hemos hablado previamente con Shell, con anterioridad, con Alfonso y con Ángel, es un Dios que no solamente no crea como en Génesis 1, sino que con su pensamiento crea. Él lo piensa y las cosas son, ¡pum! Entonces, ese concepto metafísico necesitaba ser complementado con la revelación. Entonces, al menos con el tema de la muerte habíamos mencionado entonces que es la última frontera. Nos hacía falta esa pieza de rompecabezas que la revelación nos plantea, y es por eso que humanamente tenemos, como lo dije ahorita, un panorama de verdades siempre y cuando se fundamenten racionalmente en una plataforma empírica que fundamente dicha argumentación racional, si no sería solamente un silogismo. Pero ya en la totalidad de la verdad tenemos la revelación plena que Dios nos ha dado al ser humano a través de la persona de Jesucristo. Y es por eso que tenemos que la Biblia es la suma la suma de la verdad, o si lo ponemos en palabras del Nuevo Testamento, la didaje apostólica, ¿no? La enseñanza apostólica. Entonces, lo repito, pero para acceder a todo esto, tenemos que pasar por la antesala de la teología, que es la filosofía. Gracias, Luis. No tengo más que agregar a tu comentario, simplemente como mencionaba hace rato, pues vemos, ¿no? A partir de estos textos, como la apología de Sócrates, la importancia de ir reflexionando nuestra fe. Y en ese marco leo los comentarios finales que nos enviaron nuestros amigos, amigas allá en casa. Natalie, empezando, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Siempre es un gusto tener a personas nuevas participando. Qué bueno que te integras a la charla, y leo tu comentario. Pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar allí los días, ¿no? Una cita que encontramos en el texto sobre Sócrates ante la muerte. Abril comenta: sin duda Dios se ha manifestado siempre en su creación a los hombres. A algunos hombres les es difícil aceptar su revelación en la creación y exigen algo más real y concreto, dejando de lado su máxima revelación, que es Cristo. Si aún así exigen algo más concreto, es evidente que aún no les es revelada la verdad, que es Jesucristo encarnado. Rose, la muerte, tema profundo e interesante. Excelente, señor Pastor Alfonso. Y finalmente, Abril, incluso hombres como el rey Nezahualcóyotl
observaba y veía en la creación a Dios, lo escribía en sus poemas, pero no tenía la revelación de quién era Dios. En mi opinión, Sócrates sentía una misión de parte de Dios, pero aún no tenía la revelación de Dios, así que no creo que su Dios sea el Dios de la Biblia. Y tenemos otro comentario, David Campos, que sí anda por aquí. En esta ocasión no nos pudo acompañar, pero vemos que está ahí en el Facebook, te hubieras integrado después, pero bueno, ahí leemos tu comentario por cortesía. Dice, aunque sea un ratito, pero vine, les mando saludos. Gracias, amigo, un abrazote también por allá. Entendemos, el trabajo es el trabajo. Y bueno, pues un saludote a David y también a Jonathan, que en esta ocasión no pudieron estar con nosotros, pero esperamos que para la siguiente semana ya se integren. Pues vamos finalmente a las conclusiones, una vuelta de conclusiones. Quien quiera, adelante. Dale, Ángel. Sí, pues, no, primeramente agradecer a Luis por escoger este texto. Creo que hemos estado abordando textos muy importantes, ¿no? Desde Agustín, Kierkegaard, ahora a Platón y demás, pero cada vez va despertando en mí una pasión, ¿no? Por buscar y leer autores y obras clásicas, ¿no? Y sobre todo obras tan importantes que han marcado un antes y un después, en este caso en el pensamiento filosófico y por supuesto en el resto de la cultura. Yo me quedo de prácticamente todo lo que hemos estado dialogando. Tengo aquí anotado tres palabras que creo que son las que con las que me quedo más en concreto, es sabiduría, educación y verdad. En cuanto a la sabiduría, creo que nos deja una gran enseñanza en cuanto a que cuando nosotros tenemos en mente que no sabemos nada, despierta un hambre de seguir buscando la verdad. Yo creo que es algo muy importante porque se ve muy bien, ¿no? En el diálogo y en el texto, en cómo mucha gente cree saberlo y no sabe al final, pero siempre Sócrates demostró que ese pensamiento lo llevaba a buscar y obtener cada vez más sabiduría. Por otro lado, educación, bueno, como lo mencionamos en cuanto a cómo él siempre bajo sus enseñanzas no le importó las acusaciones que se le hacían con tal de ver este beneficio para la sociedad, en concreto pues que la gente pensara, que tuviera una autoevaluación constante para pues mejorar, para aprender, para obtener sabiduría y por último, por supuesto, verdad, ¿no? El amor por la verdad que él siempre manifestó incluso hasta el último de sus días y sobre todo viéndolo en cuanto a que él vivió de acuerdo a lo que pensaba. Sus principios determinaron sus acciones y creo que es algo muy valioso porque de esa manera también él demostró que lo que creía que era verdad lo afirmaba y por eso vivía conforme a ello. Así que un excelente tema que hay mucho de qué hablar, pero por lo mientras yo me quedo con estas tres palabras como reflexión de la lectura en total. Tu micro, amigo. Estaba jugando a que ya había acabado de dar mis conclusiones, una disculpa. No es cierto. Gracias, Ángel. Creo que la conclusión de Ángel es bastante acertada en cuanto a la visión que podemos tener sobre Sócrates en cuanto a su apología, en cuanto a su defensa. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pablo, cuando hace una defensa de su persona ante los reyes o ante personas en autoridad, comúnmente no hace una defensa de él, aunque así se le diga. No está haciendo una defensa ante el rey que tú mandes o que aparezca en el libro de los Hechos, sino hace una defensa del Evangelio.
Y tal es la capacidad que tiene Pablo de defender el evangelio o de hablar del evangelio, que siempre termina predicando en estas defensas que él está dando. Y lo mismo pasa con Sócrates. Sócrates termina predicando de la verdad. Sócrates no está buscando defenderse. Si él estuviera buscando defenderse, lo que él hubiera hecho era lo que él dice. Hubiera llorado, hubiera apelado a la sensibilidad de los jueces, pero en realidad lo que él está haciendo es hablar la verdad, defender la verdad, luchar por ella y entregar su vida a la verdad. Creo que eso es un verdadero filósofo. Y Pablo, como una muestra de un verdadero creyente en Cristo, es alguien que apela a la verdad, que habla la verdad, que su verdad es Cristo, el Dios encarnado, el Dios hombre, el Dios que ha muerto, que ha resucitado y que le ha salvado a él de ser este despiadado que respiraba amenazas y muerte, y que lo ha convertido a ser alguien que habla sobre la gracia venidera, sobre el juicio a los falsos, a los mentirosos, a los pecadores, en cualquiera de las acepciones que podamos tener pecado dentro del texto bíblico. Y podemos ver entonces que la vida de cualquier persona debe de estar basada fuertemente en sus creencias, debe estar basada fuertemente en lo que realmente tú traes como una bandera. Yo creo que nosotros como cristianos hemos sido enviados a vivir por Cristo, a morir por Cristo, y es algo que en lo personal me falta, es un reto, ¿no? Algo que me encanta de cómo termina la vida de Sócrates, y que lo narra también Platón en el Fedón, es que él termina tomando cicuta y al acabar sus últimas palabras son interesantes, ¿no? Le debemos un gallo o manda a que le sacrifiquen un gallo a Asclepio, pensando en este Dios como alguien el Dios de la medicina, el Dios que libera de los dolores, y como un Dios que ha liberado del dolor ya su vida, ¿no? Y algo importante en esto que yo quiero remarcar también es que nosotros le debemos no solamente un gallo a Dios, ¿no? Sino le debemos todo lo que somos al Señor, y el cual nos ha de liberar de todo el sufrimiento que hemos de pasar en esta tierra. Entonces, muy buen texto. Gracias, Luis, por compartirlo con nosotros. Tenía años que no lo leía y para mí fue hermoso. Entonces, gracias por este tiempo. Gracias, Chel, y ha sido un gusto. ¿Tú qué opinas, Luis? Pues es que en mi caso yo le tengo mucho aprecio a Platón porque pues básicamente por la influencia en la teología patrística, pero creo que si puedo poner dos obras que son eminentemente platónicas, se me ocurre ahorita Contra Celso de Orígenes y de San Justino Mártir, Diálogos con Trifón, que de hecho está en formato de diálogo, al igual que Platón, pero siempre es bueno rescatar la idea central de Sócrates, de que una vida sin examen no es vida. Entonces creo que es algo para replantear nuestra religiosidad, nuestro denominacionalismo, nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, estar constantemente replanteándola y pues ser mejor cristianos, no para la comunidad, sino para y delante de Dios, ¿no? Creo que es lo más importante. Pues ahí está, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo que tuvimos sobre el texto de la Apología de Sócrates. Todo lo que hemos podido comentar, pues no sería posible sin la participación de cada uno de ustedes, Ángel, Alfonso, Luis, también amigos allá en casa, muchas gracias. Aquí leo un comentario que nos envía Natalie, excelente tema, el café más grato en mucho tiempo, los diálogos de Platón, de mis libros favoritos, me tendrán aquí seguido. Y cierra con estos 3 términos que también Ángel mencionaba, sabiduría, verdad, y agrega templanza y fortaleza.
ahí está el comentario y bienvenido, bienvenida todos ustedes a estos programas. Precisamente por ello quiero recordarles que el día jueves vamos a tener este programa de Vámonos al Texto. Este va a ser un programa exegético. Ahí nos vamos a meter de lleno al texto griego, al contexto de los pasajes que ustedes mismos nos envíen sugerencias y los vamos a ir explorando aquí. Así que también, si tienen algún texto en particular de la Biblia, alguno que no les guste, alguno que les haya resultado curioso, que les sea su favorito, pues envíenos ese texto, ese versículo, y aquí lo vamos a ir viendo. Este jueves vamos a estar cerrando con la segunda epístola de Juan, los versículos 8 al 13, así que están cordialmente invitados. Y también recordarles que esta semana y la que sigue va a estar de oferta el texto Traditore, nociones de traducción bíblica, con un 40% de descuento. Hay pocos ejemplares, así que si están interesados, escríbanos por este medio y nos ponemos de acuerdo. Y bueno, pues Ángel, Alfonso, Luis, muchas gracias. Cierro también con aquí algunos saludos a Rose Mendoza, que nos estuvo acompañando, Natalie también, muy participativas ambas, Priscila Pérez de Campos, saludos allá a Guatemala, Josabet González, Dulce Cipriano, Saraí Arellano, Vane Fonseca, José Carlos Gómez y, por supuesto, a Abril Gómez, que también estuvo participando, y obviamente sus comentarios siempre enriquecedores a esto. Pues gracias, amigos, por acompañarnos en este episodio. Nos vemos a la que sigue. Vámonos. Déjenme ver cómo salimos de aquí. Vámonos. Ahora sí.